Bueno, y así aprovecho de recomenzar, aprovecho de saludar también a las personas que ven los videos. Estábamos diciendo que eh, dentro de las cosas que hemos visto luego de ver las técnicas de derivación, estábamos viendo sobre la derivada, en particular la regla de los máximos y mínimos, que nos dice que hay un posible máximo o un posible mínimo en los puntos donde la derivada es igual a cero. ¿Ya? Estuvimos viendo y quedaron estos ejercicios propuestos para ver dónde la función tenía un máximo o un mínimo local. Y vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, bueno, estos ejercicios se estuvieron trabajando. Vimos el teorema del valor medio también. ¿Y qué dice el teorema del valor medio? Que a grandes rasgos, el valor medio de forma particular dice que en un intervalo derivable, si uno toma la recta secante que pasa por los extremos del intervalo, podemos encontrar al menos un punto en el intervalo cuya recta tangente sea paralela a esta recta secante. Y teníamos esta interpretación geométrica. ¿Ya? Buscamos esos puntos y en realidad quedamos con el teorema planteado. Hoy día vamos a comenzar a ver derivadas de orden superior. Como hemos visto, hay una pregunta en el profe, ¿puede ir el máximo? Ya, sí, Margarita. Ningún problema. En general, un máximo o un mínimo en términos de la derivada se puede determinar por aquellos puntos donde la derivada se hace cero. Espérame que tengo que guardar. Ah, todavía está. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. O sea, la derivada de f en x sub 0 es la pendiente de la recta que es tangente a f en x sub 0. ¿Ya? Voy a esperar que abra GeoGebra para ver si puedo mostrar esto. Y hay ciertos teoremas respecto a la continuidad, porque la derivada, a ver, si uno toma la derivada en términos algebraicos, lo que hace es transformar una función en otra. ¿Y en qué función la transforma? En aquella función que expresa el valor de la derivada en cada uno de sus puntos. Entonces yo tomo f de x y lo transformo en f' de x, y esta f' de x es otra función. Entonces, si tenemos, por ejemplo, mira, voy a poner una parábola. X cuadrado más 2x, x cuadrado más 2x más 1. Por ejemplo, esta función. De hecho, no más 1 porque vamos a poner menos x cuadrado. A ver, ahí sí. Para la pendiente de la recta tangente, la tangente esta recta en A. Su pendiente es otra función. De hecho, si tenemos menos x cuadrado más 2x, fíjate que si derivamos esto nos daría menos 2x más 2. Y aquí quiero que noten algo. Aquí en 1 la derivada vale 0. El valor de la derivada es 0. Y es el punto donde la recta tiene una tangente, o sea, la recta tangente es paralela al eje x y su derivada es 0. ¿Por qué? Porque antes de este punto, fíjate en estos valores, la derivada es mayor que 0. Y luego de este punto la derivada es menor que 0. Y la derivada es una función continua. La derivada de una función continua generalmente es continua salvo ciertos valores particulares. Y
Si acá tengo valores negativos y acá tengo valores positivos, si la función es continua, por el teorema de Bolzano, en algún punto la función tiene un valor igual a 0. Entonces ese punto donde la pendiente es igual a 0 es un máximo de la función. Y si tuviésemos el caso contrario, por ejemplo acá, bueno, aquí la derivada ya no sería 2x, sería 2, o sea, menos 2x, sería 2x más 2. También tenemos un máximo y un mínimo. Entonces, los máximos y mínimos son puntos tales donde la derivada es igual a 0. Pero ojo, no toda derivada igual a 0 me da un máximo o un mínimo. ¿Ya? No necesariamente. Por ejemplo, si la función es x cubo, fíjate, vamos a borrar esto. No, esto lo vamos a borrar. Fíjate que aquí la tangente es paralela al eje X, pero aquí no tengo ni un máximo ni un mínimo. Entonces, además de eso, uno tiene que considerar esta definición de máximo y mínimo. ¿Ya? Un punto x sub 0 es un mínimo local o un máximo local si existe un cierto epsilon tal que para una vecindad centrada en x sub 0 de radio epsilon, es decir, no muy grande, el f de x sub 0 es el mayor de todos o el menor de todos. Y casualmente, bueno, no casualmente, pero sospechosamente la derivada siempre es 0 donde hay un máximo y un mínimo local. Entonces, ¿Sí? ¿podría explicar eso de la vecindad, pero gráficamente para entenderlo mejor? De acuerdo, de acuerdo. A ver, esta función no me va a servir mucho, voy a sacar esta. También voy a sacar, el A no lo vamos a sacar por ahora. Por ejemplo, x cuadrado, 0.1x cuadrado más 3x al cuadrado menos 2x más 1. A ver ahí. No me sirve, a ver. 0. Ahí sí me sirve. Mira. Este punto de acá es un máximo, pero no un máximo de la función, porque hay valores por acá cuya imagen es mayor que esta. Pero es un máximo local porque yo a partir de aquí, mira, voy a poner un deslizador, digamos, entre 0 y 10, por ejemplo. Para el cual, si yo tomo una circunferencia de radio epsilon y me centro solamente dentro de esta circunferencia, el A es un máximo para cierto radio. Y ese radio puede ser cualquier número hasta cierto punto. Por eso dice acá, existe un epsilon. ¿Cuál? Puede ser, uno lo tiene que determinar. Por ejemplo, si epsilon vale 5, aún funciona el tema. Pero si epsilon vale más de 8, fíjate, ya tengo valores dentro de la circunferencia para los cuales esta función, este valor no es un máximo. Entonces hablamos de un máximo local, porque se centra solamente en valores cercanos a él. De la misma forma que, por ejemplo, hablamos de un mínimo local. Para ciertos valores es un mínimo. Ya, profe, muchas gracias. Ahí quedó. Genial, genial, genial. A ver, ¿cuánto a esto? 77%. Ya. Yo quería pasar al tema de las derivadas de orden superior. Mira, como hemos visto, al derivar una función para todos los elementos de su dominio se obtiene otra función, se obtiene otra expresión que da cuenta de esa derivada. ¿Ya?
se da otra expresión que da cuenta de esa derivada. Voy a abrir esto porque siempre me sirve tener este documento abierto. Aquí uno lo puede ir haciendo ciertas anotaciones. Cuando es posible derivar nuevamente esta función, hablamos de una derivada de segundo orden. Así, según la cantidad de veces que ha sido derivada una función, hablamos de tercer, cuarto, quinto orden, etc. A estas derivadas les llamamos derivadas de orden superior. Entonces, si tenemos una función cualquiera, f de x, y la derivamos una vez, tendríamos f' de x. Si la derivamos dos veces, tendríamos f dos veces prima de x. Por ejemplo, la función x a la quinta. La primera derivada es x, 5x a la cuarta. La segunda derivada sería 20x al cubo. La tercera derivada sería 60x cuadrado. La cuarta derivada, y ahí ya cuando uno tiene muchos puntitos, nos va a poner, no sé, pues 30 comillas sobre f, digamos f a la cuarta. Ups. Me voy a acercar aquí para f a la cuarta de x sería 60 por 2, serían 120x. F a la quinta, o la quinta derivada de f, sería 120. Y de ahí en adelante, f a la sexta en adelante, son todas 0. Porque después pasamos a una constante. Si f admite una derivada de orden k en todo punto del intervalo AB, entonces f a la k menos 1 e inductivamente todas las derivadas de orden inferior a k son continuas. ¿Ya? Diremos que f de AB en R es de clase C elevado a k en el intervalo AB, si es k veces derivable en todo punto del intervalo. Y a la función f a la k de AB en R, clase C a la k, es continua. Si esto es cierto para todo k, diremos que f es de clase C infinita. Por ejemplo, mira, las funciones f de x, coseno de x, y g de x, seno de x, tienen derivadas de orden superior cíclicas. Por tanto, son de clase infinita. De manera inductiva se encuentra lo siguiente, mira. Seno a la k de x sub 0 es seno de x si k es 0. Seno de x, coseno de x si k es 1. Menos seno de x si k es 2. Menos coseno de x si k es 3. Y estos módulos los paso a explicar inmediatamente. Esto es una manera algebraica de decir que algo es cíclico. ¿Ya? Por ejemplo, el 5 es igual a 1, pero en módulo 4. En el fondo es como si tuviéramos un reloj que admite el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí en el 0, en realidad iría el 4. Entonces, para ver el 5 uno dice, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo el 5, aquí tengo el 6, aquí tengo el 7, aquí tengo el 8. O sea, el 8 es 4 en módulo 4. O como dice acá el texto, 0, 1, 2, 3, 4. También podríamos decir que es 0 en módulo 4. En el fondo, esto me está diciendo de el resto. El resto de dividir por 4.
Entonces me pregunto, ¿el 73 es igual a cuánto en módulo 4? Bueno, veo que 73 dividido 4 me da 1, me sobran 3, y el 33 dividido 4 es 8 y me sobra 1. Ah, entonces el 73 es 1 en módulo 4. Esta es una forma algebraica de explicar que la derivada del seno es cíclica y que tiene infinitas derivadas de orden superior. De forma análoga para las derivadas sucesivas del coseno. Entonces, un pequeño ejercicio. Pequeño ejercicio. Determine las derivadas de orden, viene entrando Krishna, de orden superior de las siguientes funciones e intente, no, en realidad, e indique si la función es de clase C elevado a n, o sea, un número natural, o C elevado a infinito. ¿De qué funciones? La primera, f de x igual a e elevado a x. La segunda, g de x igual al logaritmo natural de x. La tercera, h de x igual... Sí, lo hacemos de inmediato. La tercera va a ser un polinomio de x de grado n. Veamos unos ejemplos antes de los ejercicios. Por ejemplo, mira. La función f de x igual a 5x cuadrado más 6x menos 1 tiene, ¿cuál es su primera derivada? Si alguien me la puede dictar. ¿10x? 10x más 6, ¿cierto? La segunda Sí. derivada, sí, la segunda derivada, ¿cuánto es? 10, Y la tercera derivada, 0. y de ahí en adelante van a ser todas 0. De aquí en adelante serán todas iguales a 0. Entonces, esta función es de clase C, como llegué hasta la segunda derivada, hasta la tercera derivada de clase 3. C a la 3. Repasemos eso. Si f admite una derivada de orden k en todo punto de un intervalo, entonces f a la k menos 1 son continuas. ¿Sí? Diremos que f entre a y b a los reales es de clase c elevado a k si es k veces derivable. Y si la última derivada es continua. Si esto es cierto para todo k, diremos que f es de clase c infinito. Así que aquí vuelvo a preguntar,
¿Esta función es de clase c elevado a 3 o de clase c infinito? Ya. En el fondo, a ver, si la función puede ser k veces derivada, es decir, tiene derivada de orden superior hasta la derivada de orden k, a ver, aquí hay alguien en el chat. Si f tiene k derivadas, o se puede derivar k veces, diremos que es de clase c elevado a k, en un intervalo. Pero también si la función f a la k, o sea, la derivada de orden k es continua. Si esto es cierto para todo k, diremos que f es de clase infinita. Entonces hay funciones de clase finita que pueden ser derivadas a un cierto número de veces y funciones de clase infinita que pueden ser infinitas veces derivadas. ¿Ya? Por ahora me interesa de que por lo menos usted me indique cuáles son las derivadas de orden superior de estas funciones. Profe, ¿Sí? y al final la de arriba, ¿cuál era? No entendí. Yo preferiría decir que es una función de orden 3 o de clase 3, porque desde la tercera derivada en adelante son todas nulas. Lo más importante en este punto es que sepamos cómo obtener las derivadas de orden superior de una función. Vamos a poner de orden superior al menos hasta el orden 4. Indíqueme usted las derivadas de esa función. Y para no hacer tan complejo el del polinomio, escriba el polinomio como una sumatoria e intente derivar eso. ¿Cuántos minutos nos tomaremos para esto? Profe, ¿Sí? después de que se tome los minutos, ¿va a resolver este ejercicio? Los 3. Ah, ok. Así que primero inténtenlo para que ahí ocurran ciertos procesos cognitivos con usted. Profe, ¿Sí? que entonces, es que, por ejemplo, la derivada de Euler a la X siempre es Euler a la X, entonces ¿Ya? este sería de clase infinita. Ah, quiero que primero lo piense usted y después le respondo para todos. Ok.
Hola, ¿cómo nos fue? A ver, la primera no es tan difícil porque en realidad la función e elevado a x es una función cuya derivada es siempre la misma. Entonces uno podría decir... ¿qué hice aquí? Tin, grado n. Ahí sí. Es una derivada de... O sea, para f de x igual a e elevado a x, f a la n de x es e elevado a x para todo n en los naturales. ¿Ya? Así que por ahí no habría mayor problema. En cambio, la segunda, g de x igual al logaritmo natural de x, tenemos la primera derivada, g' de x. ¿Cuánto es? Si alguien me puede ayudar. 1 partido en X. 1. Ya, eso no se le escuchó muy bien por si acaso. Ya, pero 1 sobre x. Luego, g, la segunda derivada, uno tiene que tomar esto como x elevado a menos 1 derivado. Y eso es menos 1 por x elevado a menos 2, es decir, menos 1x al cuadrado. ¿Ya? La tercera derivada sería aquí menos 1 por x elevado a menos 2 derivado. Esto sería 2 por x elevado a menos 3, es decir, 2 por x elevado a 3. Luego, fíjate, g a la cuarta de x sería 2 por x elevado a menos 3 derivado, es decir, menos 6 por x elevado a menos 4, o sea, menos 6x elevado a 4. Así que podríamos decir lo siguiente. G de a la n de x tiene dos formas. O mejor dicho, es de la siguiente forma, porque va intercambiando el signo entre menos y más, menos y más. Es menos 1 elevado a n. Para los pares es positivo. A ver, no, para los impares es positivo. Menos 1 elevado a n, a n más 1, por ejemplo. ¿Ya? Luego, la tercera derivada es 2 por 1 y por... La cuarta derivada es 3 por 2 y por 1. La quinta derivada va a ser 4 por 3 por 2 y por 1. O sea, n menos 1 factorial por x elevado a menos n. La cuarta derivada de x elevado a menos n. Si lo escribimos más bonito, a lo mejor menos 1 elevado a n menos 1, podríamos decir, para que, disculpen, n a la menos 1 dividido por x elevado a n. Esa es la enésima derivada del logaritmo natural. Veamos el tercero, que también puede que haya generado cierta problemática, porque tenemos que h de x es un polinomio de grado n. De grado n. ¿Cómo escribir un polinomio de grado n? ¿Cómo escribir un polinomio de grado n? Bueno, p de x va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta n de los a sub i por x elevado a i. Entonces veamos cuál es la primera derivada. P' de x sería la sumatoria de i igual 0 hasta n
de los a sub i por x elevado a n. Por x elevado a i. No es x elevado a n. Derivado. Y aquí es donde quiero que notemos algo. Al derivar cada elemento, voy a tener, en cada elemento voy a tener a sub i por i elevado por x elevado a i menos 1. Y eso va a ser entre 0 y n. Pero el primero de estos va a quedar en 0. Así que la sumatoria me conviene ponerla entre 1 y n menos 1. Así que la primera derivada va a ser la sumatoria entre i igual 0, digamos, y n menos 1, pero ahora de los a sub i más 1, porque estoy con el que sigue, por i más 1 por x elevado a i. No sé si se entiende eso. Yo no entendí nada, pero Lo voy a explicar con un ejemplo de un polinomio cualquiera. Por ejemplo, mira, si p de x es igual a 5x a la sexta más 3x a la quinta menos 2x a la cuarta más x al cubo menos 3x cuadrado más 2x más 1. Podríamos decir que este es a sub 0 por x elevado a 0, el primer término. El segundo sería a sub 1 por x elevado a 1. El segundo sería a sub 2 por x elevado a 2. ¿Te fijas? A sub 3 por x elevado a 3. A sub 4 por x elevado a 4. profe, ¿Sí? el sub del A sería según el valor del exponente. Claro, es para decir que este numerito es el a sub 1, este numerito es el a sub 2, este numerito es el a sub 3. Aquí sería un 1, ¿cierto? Sí. Etcétera. Entonces, si yo derivo esto, p' de x, fíjate, voy a tener 5 por 6 y por x elevado a 5, ¿cierto? Luego, 3, uy, que me quedó feo el más. Cada vez que digo eso me pregunto, ¿y si el más me mirara, qué diría? Ya, más 3 por 5 y por x elevado a 4. Menos 2 por 4 y por x elevado a 3. Más 3, en realidad aquí había un 1, 1 por 3 por x al cuadrado, menos 3 por 2x, más 2. Esa es la derivada. Y esa derivada quiero escribirla en términos de la sumatoria de los a sub i por x elevado a i. Y fíjate que aquí tengo el 5, que es a sub 6, por este exponente. Si a este exponente le llamo a i, voy a tener 5 más 1, i más 1, por x elevado a 5. O sea, voy a tener, en otras palabras, si esto lo escribo en términos en términos algebraicos, tendría a sub 6 por, claro, 5 más 1 y por x elevado a 5. Así que este de acá, en vez de ponerlo en 6, voy a ponerlo en 5 más 1, para que estén todos en el mismo término. El segundo sería, este a sub 3 es a sub 4 más 1, en el fondo a sub 5, por 4 más 1 y por x elevado a 4. O sea, en general, el término general del polinomio, cuando lo derivé una vez, me dio a elevado a i más 1 por i más 1 y por x elevado a i. ¿Desde dónde ahora? Desde 0, pero hasta n menos 1. Porque ya no tengo entre 0 y 6, que era el primero, sino entre 0 y 5.
Por eso digo lo siguiente. Si P de X es igual a la sumatoria entre i igual 0 hasta n de los a sub i por x elevado a i, entonces la primera derivada de x va a ser la sumatoria entre i igual 0, pero ahora hasta n menos 1 de los a sub i más 1 por i más 1 y por x elevado a i. Esa es la primera derivada de un polinomio, de cualquier polinomio. Ya, profe, ahora Intentemos determinar la segunda derivada. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Para la segunda derivada tengo el término general, que es a sub i más 1 por i más 1 y por x elevado a i, que hay que derivar. Y en el fondo aquí voy a tener a sub i más 1 por i más 1 y por i, y ahora el x va a estar elevado a i menos 1. Entonces, si yo lo quiero mover todo para tener los términos entre 0 y n menos 2, tendría que escribir aquí a sub i más 2 por i más 2 por i más 1 para poder tener x elevado a i. Entonces, la segunda derivada del polinomio va a ser la sumatoria entre i igual 0 hasta n menos 2 ahora. Y fíjate aquí cómo van apareciendo ciertas regularidades. Segunda derivada llego hasta n menos 2. Segunda derivada comienzo con el i más 2. ¿De qué? De a sub i más 2 por i más 2 por i más 1 y por x elevado a i. Estoy seguro entonces que si hemos seguido esta lógica, usted me podría decir cuál es la tercera derivada sin hacer nada más que una deducción. ¿Cuál sería la tercera derivada? La sumatoria iría entre i igual 0 hasta ¿dónde? n menos 3, N menos 3. Y aquí tendría a sub i más ¿cuánto? más 3, Más 3. Y podría decir i más 3 por i más 2 por i más 2, por i más 1, x, por x. elevado a i. Pero perfecto, súper. Súper. Ya. Pasemos a un nivel taxonómico más. Generalicemos esto. P a la n sería la sumatoria entre i igual 0 hasta ¿dónde? De hecho, no pongamos hasta a la n porque ya tenemos la n en el polinomio. Digamos P, la derivada de orden k. Hasta n menos k, Hasta n menos k. De a sub i más k, k por i más k, ¿cierto? Por i más k menos 1 por i más k menos 2. Y ahí uno dice, oye, pero ¿cómo puedo escribir eso? ¿Cierto? ¿Ya? Pero después vamos a ver cómo resumimos eso. Hasta i más 1 por x elevado a i. Lo único que nos faltaría resumir aquí es esa expresión. No. Lo último que nos faltaría resumir aquí sería esa expresión. ¿Y cómo se resume eso? Esa es una multiplicatoria. Es como parecido a la sumatoria, pero con multiplicación. El i más k por i más k
menos 1 hasta I más 1 se escribe como, en vez de sumatoria, es pi mayúscula, por j, digamos, entre 1 y k de los i más j. Así se resume una multiplicación iterada, de la misma forma en que resumimos una suma iterada. Entonces, finalmente, la derivada de orden K, aquí hay alguien que me pregunta en el chat. Sí, subo un ratito, un par de segunditos y después continuamos acá. No alcancé. Sí, Fernanda. Lo voy a anotar aquí. Así se resume una multiplicación. Hay gente que dice, bueno, como esto es una sumatoria y es con la letra sigma griega, si esta es una multiplicatoria y es con la letra pi griega, se dice pitatoria. Yo encuentro que esto es muy feo. Yo diría una multiplicatoria. Gracias. Entonces, la derivada de orden K de un polinomio de grado n es, y aquí voy a ocupar el editor de ecuaciones para escribirla, porque quiero que me quede muy bonita. Es, vamos a achicar un poquito aquí. Ahí sí. Sería P elevado a K de X igual a la sumatoria entre I igual 0 hasta n menos k de A sub i más k por la multiplicatoria de hecho esto lo vamos a poner entre paréntesis cuadrado para que al terminar todo quede ahí un paréntesis cuadrado. La multiplicatoria entre j igual 1 hasta k de los i menos i más j. Y multiplicado por x elevado a i. Uy, que quedó feo el i. Elevado a i. Esa es la derivada de orden k de un polinomio. Insisto con una cosita, estos ejemplos se dan de esta forma en relación a que fuerte. Sí, pues la idea es que después yo les pregunto, o sea, si les voy a preguntar cosas complejas, bueno, en la clase tenemos que ver cosas como con el mismo nivel, porque después quedé plop. Pero mira qué lindo, yo encuentro que queda lindo esto.
Y si usted lo logra entender, mejor todavía. Mejor todavía. Porque partimos de, mira, de hecho, cuando me dijeron, profe, como que no entendí mucho, partí de un ejemplo con numeritos. Un polinomio de grado 6. Y de ahí pudimos o intentamos obtener una expresión general para la derivada de orden 2, 3, 4, etcétera. Una compañera hasta me dijo ahí cómo iba la cosa, y después eso, ¡pum!, lo extrapolamos a la derivada de orden n. Profe, ¿Sí? la multiplicatoria siempre el j es igual a 1. No, puede ser desde cero. Puede ser lo mismo que la sumatoria, también puede empezar en 1, en 3, en 8, en el número que uno. ¿Cómo identificamos eso, profe? Porque fíjate que la sumatoria aquí empieza llega hasta el i igual, hasta el i más 1. Si llegara hasta el i solito, me convendría empezar en 0. Quedamos, a ver con eso. Jóvenes, nos tomamos un descanso de unos 15 a 20 minutos. Yo diría que unos 15 minutos a 20 minutos para que la hora que viene veamos esto de los desarrollos limitados. ¿Ya? Y aquí sí voy a necesitar harta atención, porque lo que viene no es muy sencillo, pero por Dios que es útil. Útil, útil, pero sumamente útil. Sí, Fernanda, sí, sí. Explico. Generalmente la subo entre lunes y martes, pero la semana pasada, con todo lo de la Jornada Nacional de Educación Matemática, entre que no tuve tiempo y sinceramente no tuve mente para eso. Y me fui diciendo toda la semana, ya, después lo hago, después lo hago, después lo hago, y llegó el viernes después de la jornada y estaba, primero, muerto de sueño, y segundo, con un cerro de trabajo. Ya. Pero sí, te entiendo también que ustedes estén preocupados porque, o sea, es útil subir las clases, pues uno vuelve a ver todo desde cero. Ya. Ponemos en pausa la grabación hasta las 12:55 máximo, más o menos. Reanudamos la grabación para meternos en tierra derecha respecto a los desarrollos limitados. Miren, diremos que una función f de AB, o sea, un intervalo a los reales, posee un desarrollo limitado de orden K, que está muy relacionado con el orden de una función derivable K veces, en torno a un punto x sub 0 en el intervalo, si existen, y fíjate en esto, constantes, o sea, números reales, tales que f de x se puede escribir como a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0 más a sub 3, en realidad más a sub k por x menos x0 elevado a k. Aquí parece que tengo un pequeño error de escritura. Debe un segundo. Voy a... No puede haber ese error porque ese error me echa a perder todo lo que estoy intentando hacer. Y si es así... no, pues nada que ver. Viene entrando la señorita Eileen Cubillos. Tin, tin, tin. Sí, estoy yo mal. Vamos a hacer el cambio necesario en el archivo original, el archivo de Word, porque esto es elevado a cierto valor. Claro, esto va al cuadrado. Aquí va al cuadrado. Ahora, archivo, guardar como. Aquí mismo, pero con formato PDF. Guardar y sí. Sobreescribir.
Oye, idea mía, ¿o está empezando a ser más frío? ¿O será que estoy viejito nomás? No, profe, si hace frío. Sí, O puede que yo también esté viejita, quién sabe. quién sabe, estamos los dos. Ya, ahora sí, estamos con este tema. Guardar, sí. Y ahora sí, ¿por qué era importante este error? Si, a ver, si les muestro este artículo o este apunte con este error, se nos va a las pailas lo que viene. ¿Por qué? Porque fíjate, vamos a decir que una función admite o tiene un desarrollo limitado si es posible escribirla como este polinomio de grado K, ¿ya? Con ciertos coeficientes reales. ¿Y por qué más un cierto O? Un O de X menos X0 elevado a K. Pero ¿qué gracia tiene este O? Y fíjate, este O de U elevado a K sobre U elevado a K tiende a ser 0. ¿Ya? Ahora, si usamos el cambio de variables h igual a x menos x0, la propiedad se escribiría de la siguiente manera. F de x sub 0 más h como a sub 0 más a1 por h más a2 por h cuadrado, es decir, un polinomio donde la variable es h. Un desarrollo limitado de orden k es por lo tanto una aproximación polinomial, cuyo error de aproximación es pequeño en comparación con x menos x sub 0 elevado a k. La herramienta básica para obtener tales aproximaciones son los desarrollos de Taylor descritos a continuación. ¿Y por qué son tan importantes los polinomios o un desarrollo en polinomios? Porque los polinomios son fáciles de derivar. Y veremos más adelante que los polinomios son fáciles de integrar. Y son fáciles de graficar. Trabajar con polinomios es muy fácil en comparación a trabajar con funciones trigonométricas, con funciones trigonométricas inversas, con funciones hiperbólicas. El polinomio siempre es más amigable. ¿Ya? Entonces, mira, sea f de x igual a, o sea, f entre AB y los reales, cada vez es derivable en x sub 0 perteneciente al intervalo. Y sea, le vamos a llamar a este desarrollo de Taylor de f de orden k en torno a h como f de x sub 0 más f' de x sub 0 más h más f2', la segunda derivada de x sub 0 sobre 2 por h, más en el fondo la sumatoria de f de f de orden k de x sub 0 sobre k factorial por h elevado a k. Su desarrollo de Taylor de orden k en torno a x sub 0. Entonces podemos decir que el desarrollo de Taylor es una buena aproximación polinomial. ¿Ya? Más allá de la demostración, antes de entrar a la demostración, quisiera mostrar un pequeño ejemplo de esto, de los desarrollos limitados, el desarrollo de Taylor. Por ejemplo, pensemos en la función seno de x. F de x igual seno de x. Y queremos un desarrollo de Taylor utilizando un valor conocido. Un desarrollo de Taylor, por ejemplo, en x sub 0 igual a 1, por ejemplo, ya que sabemos el seno y el coseno de x elevado a 1. Entonces, este desarrollo
del seno de X de términos K de X sería, o de, bueno, de H en realidad, de H, sería seno de 1 más la derivada de seno, que es coseno de 1 multiplicado por H, más la derivada de coseno, que es menos seno de 1, ahora sobre 2 por H cuadrado, más, así que esto lo vamos a poner menos inmediatamente, más la derivada de menos seno, que es menos coseno, así que esto es menos coseno de 1, sobre ahora 6, que sería 3 factorial, por H al cubo. Vamos a llegar hasta ahí nomás. O sea, este sería un desarrollo de Taylor de orden 3. Pero fíjate que el coseno y el seno de 1 son valores conocidos. Sabemos que... ¿Cuánto es coseno de 1? Profe, ¿por qué ahí en el coseno de 1 abajo 16? Porque es 3 factorial, es decir, 3 por 2 y por 1. Ah, ya. K factorial. Un segundito, jóvenes. Chicos, ¿cuál es coseno de 1?
lo mejor nos convendría con 0. El 0 es un valor mucho más, más sencillo que con razones trigonométricas. Porque el coseno de 0 no nos va a dar con expresiones algebraicas, pues nos va a dar con valores enteros. Y el seno de 0 también. O es 0 o es 1. Claro. Así que el coseno de 0 es 1. Y el seno de 0 es igual a 0. ¿Sí? Gracias, Camila. Entonces, esta expresión en torno al 0, mira, en torno al 0 sería seno de 0 es 0, así que esto sería 0, más coseno de 0, esto sería 1, así que quedaría h nomás, menos seno de 0, esto de nuevo se nos va a hacer 0, así que se va todo esto, menos coseno de 0, que es 1. Entonces, mira, tenemos esta aproximación, h menos 1/6 de h cubo. Vamos a poner a prueba este asunto. Tenemos la función coseno. A ver, ¿qué función tenemos? La función seno de x. Seno de x. ¿Alguien que me decía algo en el chat? No. No, acá el GeoGebra. Y tenemos esta expresión. X menos 1/6 de x al cubo. Y fíjate, alrededor del 0, esta expresión, este polinomio, se parece bastante al seno de x. O sea, primero nosotros nos aproximábamos en una vecindad de x sub 0, mediante la recta tangente, pero ahora podemos precisar aún más esa aproximación utilizando las derivadas de orden superior. Y si le agregar unos 2 o 3 términos más, de hecho veamos qué pasa si agregamos a esto, en vez de, si agregamos 2 términos más, tendríamos ahora el desarrollo de Taylor, pero de orden 5, seno de 0, coseno de 0, luego la derivada del coseno es menos seno, así que esto sería más seno de 0 sobre 6 por 4, 24, ¿cierto? Por h a la cuarta, más la derivada del seno, que es coseno de 0, dividido en 24 por 5, que sería 5 factorial, es decir, 120 por h elevado a 5. Y aquí tendríamos ahora, si simplificamos esto, calculando los senos y cosenos, tendríamos que el desarrollo de Taylor de orden 5, bueno, sabemos que todo esto se va y queda solamente el h, que también se va este, y aquí queda un sexto de h cubo. Este también se nos va porque es 0. Y aquí va a quedar 1 sobre 120 h a la quinta. Entonces aquí le agregamos, mira, a este polinomio, más 1 sobre 120 x a la quinta, y vemos que, fíjate ahora, el polinomio que se genera en las vecindades de x sub 0 es cada vez más preciso. Si le agregamos 2 términos más, tendríamos que agregar después 120 por 6 y por 7 sería
5040, es decir, habría que agregarle menos 1 sobre 5040 x elevado a 7 y obtengo un polinomio aún más preciso. Esto es lo que yo encuentro que es tan lindo del cálculo. Mira, si yo saco, o sea, si yo me acerco lo suficiente aquí, solo para asegurarme de estar en una vecindad lo suficientemente pequeña, esas dos funciones, en este intervalo, miren, en una vecindad de radio 2 o de radio 2,2, son imperceptibles la una de la otra. Si le agrego otro término más, tendría que esto multiplicarlo por 8 y por 9. El término sería 362.880. O sea, le agrego lo siguiente, mira. Más 1 dividido 362.880 por x elevado a 9. Y no sé si GeoGebra me va a aguantar tanta precisión. Pero fíjate. ¿Hasta dónde llega la precisión del desarrollo de Taylor? De la función coseno alrededor del 0. Si lo hiciera alrededor del 1, del 2, del 3, de pi, por ejemplo, también voy a tener una aproximación bastante buena, alrededor de pi medios también, donde el coseno y el seno son 1 y 0 respectivamente. O sea, el grado de precisión que uno puede alcanzar para funciones irracionales, porque el seno y el coseno es irracional, es una función irracional. Si yo calculo esas funciones me van a dar infinitos decimales, no periódicos, pero puedo obtener muy buenas aproximaciones a partir de la derivada. Y es así como las calculadoras científicas aproximan, las computadoras aproximan. O sea, si yo le pregunto a GeoGebra cuál es el valor del coseno de 0,8, no me va a dar el valor exacto, me va a dar una aproximación muy buena. Muy, muy buena. Y probablemente esa aproximación tenga algo que ver con esto. ¿Ya? No sé si en este punto hay dudas o preguntas de lo importante que es el desarrollo de Taylor para aproximar funciones. Les voy a proponer un ejercicio. Determine un desarrollo o el desarrollo de Taylor de, termine el de, ¿qué función? F de X igual, a ver cuál nos puede servir. Mira, E elevado a X. E elevado a X en torno a X sub 0 igual a 0. Mira qué lindo. De grado 7. Usted lo determina, yo en 10 minutos o menos le pregunto cómo le fue. Si usted lo tiene antes, me escribe en el chat, profe, ya lo tengo. Lo revisamos y lo comparamos el polinomio que usted obtuvo versus la gráfica de elevado a X alrededor del 0. ¿Qué voy a esperar entonces? Que usted obtenga un polinomio que se acerque a esto. Alrededor del 0. ¿Ya? Voy a dejar la pantalla dividida entre esto y esto. Para que usted tenga ahí el polinomio y lo que espero que haga en este ratito. Chicos, no sé si antes de hacer esto hay dudas o preguntas. No, profe, genial, genial.
en unos 10 minutitos les pregunto, si no lo tienen, si lo tienen antes, mejor, obviamente.
Amiguitos, amiguitas, de calculito unito, o calculito en una variablecita. ¿Cómo nos fue con el desarrollo de Taylor para esa función en las vecindades de el 0? No sé si alguien me puede ayudar. O sea, estamos tratando de encontrar lo siguiente. Un desarrollo de la función e elevado a x. De orden 7 dijimos. De e elevado a x. De h. ¿Alguien me puede ayudar? ¿O estoy solito en esta cruzada? Yo creo que sí, me pueden ayudar. Porque sería e elevado a 0. Y ahí parece que me están ayudando. Es re largo. Ya, Melanie. No sé si puedes encender tu micrófono y dictarme eso que es muy largo. Porfis. Es que me voy a pegar. ¿Te va a pegar cómo? ¿Te va a pegar tú cerebralmente o se Es va a que pegar? tengo mala conexión. Ah, ya. Alguien que ayude entonces a la Melanie. Alguien que no se... O sea, puedo como intentar dictárselo, pero si me pego lo siento. no importa, pero démosle, démosle, démosle. O sea, donde se lo doy como el final, porque e elevado a 0 es 1. Entonces le puedo Ya. dar como... Perfecto. Entonces aquí va a ser 1. Después sería más h, Ya. más h al cuadrado partido en 2, Ya. más h al cubo partido en 6, Ya. h a la cuarta partido en 24. A la cuarta dividido 24 más... Déjame adivinar. H a la quinta dividido en... Sí, en 120. Ya. H elevado a 6 partido en 720. 720. Y estamos ya Y h elevado a 7. ahí es el último, claro, en 5040. 40. Ya. Mira, Sí. gracias, Melanie. Pero yo quiero recalcar algo. Esta es una aproximación. Es una aproximación a lo siguiente. Podemos decir que en el fondo esto es e elevado a h. Es aproximadamente este valor. Y una de las cosas interesantes que vamos a ver más adelante es que esto en el infinito es e elevado a h o e elevado a x. De hecho, si cambiamos las h's por x, nos queda la función e elevado a x alrededor de, obviamente, de 0. ¿Ya? ¿Ya? Porque hay un cierto error que se cumple. Entonces vamos ahora a indagar en la gráfica. La primera aproximación es... Profe, me había quedado mal. Me había quedado mal. ¿Por qué me quedó mal? ¿Dónde me quedó mal? Me quedó una H y un 1 más H. A uno más H. Gracias, gracias, gracias. Ya, estoy aquí, mira. La primera aproximación es igual a 1. Digamos, esa explicación, claro, 1 igual 1. Esa primera recta. Y uno dice, oye, que fome la recta. O sea, no, fíjate que no se aproxima, pero en nada, en absolutamente nada la función. Es una mala aproximación. Pero si a esto le sumamos 1 más x, y ¡puf! Hoy se acerca ya. En ciertas veces, fíjate que, no sé, en una vecindad de radio 0,1,
se aproxima bastante. Pero si a eso le agregamos la segunda componente, que es x cuadrado medios, y no sé ustedes, pero como dicen los españoles, yo con esto flipo. O sea, yo con esto digo, o sea, me muero, revivo y me muero de nuevo. A ese nivel. ¿Por qué? Porque si le agrego el tercer componente, que es x al cubo sextos, la aproximación es aún mejor. Y si le agrego el cuarto componente, que es x a la cuarta sobre 24, y la aproximación ya, fíjate que ya no es para una vecindad de 0,1, es para una vecindad de radio, no sé, 1, 1,5 casi. Y acá, mira, ya, agreguémosle una parte más. Agreguemos la que viene, que es x a la quinta sobre 120. Y después la que sigue, x a la sexta sobre 720. Y mira, ¿hacia dónde llega? Oye, y lo último ya sería el x elevado a 7 sobre 5040. ¿5040 era? Lo que me había dicho la Mel. Sí, 5040. Dije x elevado más x elevado a 7 sobre 5040. Y cada vez se acerca más. Y fíjate, si me alejo aquí hacia la parte positiva de la... Fíjate, no, si esto es, pero... Obviamente, aproximaciones mejores van a ir aproximándose cada vez más en esta rama, pero en esta, mira, la aproximación de e elevado a x es brutal en términos de lo precisa que puede ser, solo con derivadas. Y fíjate que la sucesión que se origina es muy sencilla. De hecho, una de las gracias, una de las cosas buenas que tiene el desarrollo de Taylor es que yo puedo coger un valor cuya imagen sea fácil. Por ejemplo, un cero de la ecuación, donde, o un valor donde cruza el eje y, aquí, que justo lo cruza en 1. ¿Ya? En el caso del seno, en el 0 tengo 0, pero el coseno de 0 es 1, entonces, no sé, chiquillos, ustedes, pero yo esto lo encuentro muy lindo. Bueno, la demostración es a través del teorema del valor medio. Yo no quisiera detenerme demasiado en esto, pero el recíproco es general falso. El hecho de que una función admita un desarrollo limitado de orden k en x sub 0 no implica la existencia de la derivada de orden k, necesariamente. Considerar, por ejemplo, la función x seno de x cuadrado. Veamos cómo es la gráfica de x seno de x cuadrado. X seno de x cuadrado. Uy, qué fea esta función, mira. O sea, no sé si fea, pero extraña. Si x pertenece a los reales y f de x igual 0 si x no está en los racionales. Es una función muy extraña de dada, digamos. Ay, mamá. Oye, yo no sé, díganme, bueno, se supone que yo por el año en que nací estoy en el límite entre los millennials y la generación X. O sea, yo nací a finales de los 80, principios de los 90. Así que en términos generacionales y de año de nacimiento, el término boomer 99. Oh, ahí ya, directo del carnet del comentario ahí.
por allá va el carnet. El término boomer no encajaría en términos generacionales. Los baby boomers nacieron en la década de los 50, 60. Pero también, la otra acepción de la palabra boomer es alguien que no entiende o que comprende de manera equivocada muchas de las modas y usanzas de los jóvenes, digamos, las personas menores de 25 años. Y un tiempo estuve en eso porque, por ejemplo, aquí Margarita pone, ay mamá, y yo leía eso como T.T. Me costó un mundo entender que esa era una carita llorando a lágrimas. O esto, que yo decía, ¿por qué escriben así? Oye, ¿por qué escriben eso? Y después, claro, entendís como unos ojitos cerrados ahí, medio tierno. ¿Y qué decir de esto? O sea, el famoso XD, que después dice, pero mira, ponlo de lado, como una cara riéndose a carcajadas, con los ojos cerrados. Yo antes le decía, oye, ¿por qué estos chicos escriben y al final se ponen... Consejo, jóvenes, porque como dijo el gran abuelo Simpson, cuando Homero le dijo, papá, tú no estás en la onda. Y él le respondió, yo antes estaba en la onda, pero después cambiaron la onda. Y la onda de onda ahora me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Les va a pasar. Usted va a trabajar, va a ser profesora, profesor. La profesora Melanie va a ir a un colegio con niños de 14, 15, 16 años. Y ella, con sus tiernos 22, 23 años, no sé con qué edad ir a salir de la universidad, supongamos que máximo 25 en algunos casos, se va a llevar por al menos 10 años con sus estudiantes, y esa brecha, en términos de modismos, por Dios que es grande. Consejo, actualícese. Trate de actualizarse. Y lo otro, pierdan el miedo al ridículo, al que de pronto no entender algo. ¿Ya? Mira que lo del F me costó mucho entenderlo. Eso de cuando dicen, ya, F por el tal persona. Me costó mucho entenderlo. ¿Y una F por qué? ¿Por qué? Porque es feo, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, y otro gran consejo, si tienes sobrinos más chicos, como en mi caso, F, como dicen los, si tienes sobrinos más chicos, como en mi caso, que tengo un sobrino de 16 y una sobrina de 14, pregúntele cosas. ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué música escucha? Porque ahí tú vas como actualizándote con esas cosas. Pero yo estaba con el término de los desarrollos limitados. Mira, y aquí está la función e elevado a x, que es de clase infinita. Así que un desarrollo limitado puede ser tan grande como quisiéramos. De hecho, este es un desarrollo no limitado. ¿Qué significa gráficamente esto? Y aquí se muestra. Para obtener esta respuesta, realicemos los primeros desarrollos de orden 1, 2, 3 y 4. Ya, yo me fui como al chanchito poniendo órdenes de orden, o sea, desarrollos de orden 7. El primero es 1 más el O, que es el error, digamos. Si comparamos la gráfica de e elevado a x y la gráfica igual 1, tendríamos lo siguiente, que lo vimos acá. Su segundo desarrollo sería 1 más x. Y ahí ya se acercan un poquito. De orden 2 se acercan bastante. De orden 3 ya la cosa se ve mucho mejor. Y de orden 4 se acercan muchísimo. Vemos que en la cercanía de x sub 0, igual 0, las dos curvas son prácticamente indistinguibles. Eso significa que el error, a medida que k aumenta, se acerca a 0. Por eso estaba esto. Mira, voy a volver aquí un poquito. Que el teorema decía lo siguiente. Que el límite cuando h tiende a 0 de h elevado a k sobre k es 0. O en el fondo también. O de h elevado a k tiende a 0 cuando k tiende a infinito. Tiende a ser 0 cuando k tiende a infinito. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Claro, estoy fantástico. La función f de x igual a menos logaritmo de 1 menos x.
es derivable en menos infinito y 1, con f' de x igual 1 sobre 1 menos x. Y las segundas derivadas, las terceras derivadas y las cuartas derivadas, etc. Son de la forma k menos 1 factorial sobre 1 menos x elevado a k. En consecuencia, f es de clase c infinita en el intervalo menos infinito 1. Y su desarrollo limitado de orden k en torno a 0 es, por ejemplo, x por x cuadrado medio, por x cubo tercios, por x elevado a k sobre k. Entonces, comparemos esas dos gráficas. Aquí tenemos la gráfica de menos logaritmo natural de 1 menos x. O sea, la función es derivable entre el menos infinito y el 1. ¿Ya? Y el desarrollo limitado es x, por ejemplo, para el primero. Fíjate. Después x cuadrado medio y le vamos sumando así. Más x cuadrado medios más x cubo tercios más x a la cuarta cuartos más x a la quinta quintos. Ya, me voy a poner un poquito exagerado y voy a sumarle x a la sexta sextos más x a la séptima séptimos más x a la octava octavos más x a la novena novenos más x a la décima décimos más x a la onceava onceavos más x a la doceava doceavos más x a la treceava treceava. A ver, ¿qué me da ahí? Y fíjate que la precisión, te fíjate como que a ver, lo voy a hacer así, mira, lo voy a mostrar así. Voy a cortar esto hasta aquí. Y fíjate lo que va a pasar con la gráfica. Hoy como que se aleja un poquito. Pero si le sumo todo esto, como que se ajusta mucho más. No sé si lo ven. Los desarrollos limitados se pueden sumar y multiplicar. Ojo con eso. Operando básicamente como si se tratara de polinomios. Consideremos, por ejemplo, los desarrollos limitados siguientes. Seno de x es x menos x cubo más 6 al cubo, un desarrollo de orden 3, y elevado a menos x es 1 menos x más x cuadrado medios menos x al cubo sextos. Usando el hecho de que el término o de x elevado a m es también o de x elevado a k si k es menor que m, se obtiene que la suma de e elevado a x a menos x más seno de x se podría considerar como la suma de los dos desarrollos limitados. Se podría considerar. Entonces aquí tenemos un buen desarrollo de esas dos expresiones sumadas, menos x elevado a menos e elevado a menos x y seno de x. Veamos qué nos dice mi amigo GeoGebra. A ver. No lo copia muy bien. Estamos tratando de e elevado a menos x más seno de x. Esa función, mira qué extraña la función. Y el desarrollo limitado es x menos x cuadrado. Lo voy a poner acá para copiarlo bien. Como la boca de un gato. A ver. Sí. Profe, consulta, ¿qué vendría siendo o el error? Mira. Por ejemplo, si tenemos seno y este desarrollo limitado del seno, o es la diferencia que hay entre la curva rojita y la curva azul. El error de la aproximación. Para el e elevado a x sería la diferencia entre la curva marrón y la curva negra. Entonces estamos con esta función, que es la que queremos aproximar, y el desarrollo aquí que nos proponen es el siguiente. X menos x
cuadrado, y fíjate cómo se va armando ahí, más x cubo tercios, menos x a la quinta sobre 12 más x a la sexta sobre 36. ¿Por qué no? ¿Por qué esto no? Es por la función. Aquí esto es un por lo que queremos aproximar. Por seno. Ahí está, claro. Y claro, se aproxima mucho mejor. De hecho, tiene la misma forma en la gráfica, pero porque lo que hicieron es multiplicar los dos términos como si multiplicaran, fíjate, un par de polinomios. ¿Ya? Aquí. Para multiplicar esas dos funciones, multiplicaron sus respectivos desarrollos. Los desarrollos limitados también se pueden componer. Por ejemplo, para obtener un desarrollo limitado de orden 2 de f de x igual a logaritmo natural de 1 más e elevado a x en torno a x sub 0, podemos usar el desarrollo de e elevado a x, por ejemplo, 1 más x cuadrado medios. Lo que permitiría escribir que f de x sería el logaritmo de 2 más x cuadrado medios. Por otro lado, supuesto que un desarrollo del logaritmo natural de 2 más z es logaritmo de 2 más z medios más z cuadrado octavos, reemplazando z por la variable anterior, tenemos un desarrollo limitado de una función compuesta. Finalmente, para obtener el desarrollo buscado es suficiente identificar los coeficientes de las potencias de x de grado menor o igual a 2, pues todos los términos restantes son de orden x, del orden del error de x cuadrado, y con esto se llegaría a que una buena aproximación del logaritmo natural de 1 más e elevado a x es logaritmo de 2 más x cuadrado más x, o sea, más x medios más x cuadrado octavos. Veamos. Tenemos entonces el logaritmo natural de x de 1 más e elevado a x, esa función, y el desarrollo limitado o el desarrollo de Taylor que nos proponen el logaritmo de 2, x medios y x cuadrado octavos. Logaritmo natural de 2 más x medios más x a la cuarta octavos. Y claro, la aproximación es buena en una vecindad del cero, eso es lo que hay que recalcar. En una vecindad del cero la aproximación es buena. ¿De acuerdo? O sea, aquí no vamos a tener una precisión completa a menos que nos vayamos al infinito. O sea, aquí fíjate que la precisión es ahí nomás, en ese intervalo. Para esta también, antes del 3 ya no es muy, antes del menos 3 ya no es muy precisa. Aquí y aquí también, antes del menos 1 tampoco muy precisa. Y estas dos también, alrededor del 0. Y estas dos también. ¿Ya? Los desarrollos limitados también son... Profe, ¿Perdón? entonces todas las aproximaciones son alrededor del cero. No te entendí, repíteme porfis. Todas las aproximaciones son alrededor del cero. Yo la hice alrededor del 0 para tener un valor que sea fácil de calcular. Pero si yo necesito una aproximación alrededor de otro número, simplemente cambio x sub 0 por ese valor. Generalmente el valor que se ocupa en términos de lo que uno pretende hacer es un valor cuya imagen sea un número entero o un número racional. Al menos un número racional. Para que la aproximación sea fácil de calcular. Si al final esto es para que sea fácil. Los desarrollos limitados también son útiles para calcular límites de la forma 0 sobre 0. En rigor se trata de una forma de la regla del L'Hopital. Veamos esto a través del siguiente ejemplo. Aquí se nos muestra una función que cuando x tiende a 0
es de la forma 0 sobre 0. La primera potencia no nula en el desarrollo limitado del denominador es x cuadrado, más exactamente el logaritmo natural de 1 más 2x cuadrado, cuyo desarrollo de grado 2 sería 2x cuadrado. Haciendo un desarrollo de orden 2 del numerador se obtiene x cuadrado solamente. De este modo el límite que calculamos es, bueno, los órdenes obviamente cuando uno divide por x cuadrado tienden a ser 0, por el mismo teorema. Teniendo entonces que el límite es 1/2. Es una forma análoga para obtener límites de la forma 0 sobre 0. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, pero les vamos a dejar este ejercicio propuesto. Obtener los primeros 4 desarrollos de Taylor en torno a x sub 0 igual 0 de la función seno de x más coseno de x. Los primeros 4 desarrollos de Taylor. ¿Qué sigue? Próxima semana, la fórmula de Taylor en general, ¿ya? O sea, una profundización de aquello, y el método de Newton para aproximar soluciones de ecuaciones. Y con eso estaríamos listos con todo lo que vamos a ver sobre derivadas en este curso. Repito, queda el ejercicio propuesto. Próxima semana terminamos los contenidos relativos a derivadas de funciones y estaríamos en condiciones ya de tener nuestro taller 3. Pero ya para la próxima semana. Chicos, chicas, nos vemos la próxima semana. Vicente, ¿algo que mencionar? ¿Se acuerda que yo le mandé el mail del taller 2? Ay, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. A ver, vamos a dejar la grabación hasta aquí. Vamos a dejar la grabación hasta aquí. Me despido de la gente que esté viendo el video.